¿Qué aprendimos de la pandemia? Sí, aparte de hacer 21 con el papel higiénico o de hornear pan. Me refiero a lo que aprendimos como sociedad, de los confinamientos, de la vacunación, del sistema de salud, de la realidad social del país. Saber todo esto es importantísimo para prepararnos mejor. ¿Cierto, Vito? Y en el caso de Colombia, un grupo de investigadores hizo una gran retrospectiva sobre la historia de la pandemia en el país. Usaron datos clínicos, epidemiológicos, genómicos y de vacunación a lo largo de las 4 olas de contagio. El virus llegó el 6 de marzo del 2020 y en menos de 15 días ya todos estábamos encerrados. Según el estudio, ese encierro fue el que mayor control logró del virus durante la pandemia y le permitió al sistema de salud adaptarse. Se expandió la capacidad hospitalaria y se preparó la logística para atender al resto de la crisis. A mediados del 2020, la economía se empezó a abrir poco a poco y el enfoque cambió del aislamiento total a la mitigación. Usamos medidas como desinfectar nuestras manos, las superficies y el tapabocas. El énfasis fue la responsabilidad individual con las pruebas diagnósticas y el aislamiento. En este momento aumentó la transmisión y entre el 50 y el 60% de la población estuvo expuesta al virus durante la primera ola. Pero a medida que pasaba el tiempo nos íbamos agotando más y más y las realidades del país se mantenían iguales. En abril del 2021 hubo el estallido social y en casi todo el país hubo protestas. La transmisión alcanzó los mayores niveles de toda la pandemia y coincidió con la llegada de variantes del virus mucho más contagiosas. Pero los efectos de la pandemia no fueron los mismos para todo el país. Los centros urbanos pudieron adaptar sus sistemas de salud y tuvieron una mortalidad relativamente baja. Sin embargo, en regiones con menos infraestructura, como la Orinoquía o la Amazonía, aumentaron considerablemente los riesgos, lo que refleja la desigualdad histórica que sigue perjudicando a Colombia. En el 2021 empezaron las campañas de vacunación y para el final de ese año el 70% de la población estaba vacunada con la primera dosis. Con la vacunación se vieron nuevamente las diferencias. Se favorecieron más a los centros urbanos que a las periferias. Finalmente, el 30 de junio de 2022 se declaró el fin de la emergencia sanitaria en Colombia. El 90% contaba con la primera dosis, el 70% tenía el esquema completo y la mitad la dosis de refuerzo. Según los investigadores, cerca de 143.000 personas fallecieron y la mayoría no estaba vacunada. La pandemia fue una crisis sin precedentes para el país y aunque logramos superarla, aún se mantienen muchas de las deficiencias estructurales. Por eso es necesario volver con este tipo de análisis. Si sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal, probablemente en un futuro no repitamos los mismos errores. ¿Y usted qué aprendió de la pandemia?